Una madre llamó al médico después de descubrir finalmente por qué su bebé inquieto miraba hacia su pantalón todos los días. En un solo día ocurrió algo extraordinario. Todo el tiempo Jaden tenía la costumbre de mirarse los pantalones debajo de los pañales y su mamá no podía entender por qué. Su madre, Daisy, inicialmente asumió que estaba relacionado con el desarrollo de Jaden. Quizás estaba relacionando con su cuerpo y se estaba conociendo, pero cuando se dio cuenta de lo que era, la mujer incluso llamó el 911. Era solo un día más en casa y Jaden estaba ocupado explorando su entorno y encontrando nuevas cosas con qué jugar. Después de todo era casi que un recién nacido. Bueno, era un bebé que ya sabía caminar, tenía por lo menos unos 10 meses. Daisy, su madre, primero ignoró su mirada en su ropa interior hasta que se dio cuenta de que era. Lo más extraño aún es que repitió el mismo comportamiento al día siguiente y luego al día siguiente y así sucesivamente. No, Jaden no se limitó a mirar solo su pantalón y seguir caminando. Él se quedaba allí y se quedaba mirando su ropa interior durante lo que parecía media hora, estático, sin hacer nada, simplemente manteniendo su mirada fija, detallando algo. ¿Pero qué era ese algo? Daisy estaba perpleja por el comportamiento de Jaden y quería investigar si estaba escondiendo algo dentro de sus pañales. A pesar de sus mejores esfuerzos, Daisy no encontró nada malo en la ropa interior de Jaden. Es que era muy raro que se quedara estático, mirando como si hubiera visto la peor bruja del mundo. Pasaron unos días y Jaden, a la misma hora, en la misma rutina de todos los días, lo seguía haciendo. 30 minutos seguidos se quedaba en la sala de estar mirando sus pañales, o sea, debajo de su ropa. Daisy aprendió algo nuevo después de investigar un rato. Esto hizo que el comportamiento de Jaden fuera aún más peculiar. Descubrió que él tenía el ritual diario de revisar su ropa interior a la misma hora todos los días, exactamente a las 12:30 de la noche. Pero ¿cómo era posible que esto pasara? Es verdad, o sea, la pregunta es ¿por qué específicamente en esa hora? Daisy miró más de cerca para asegurarse de que Jaden no estuviera ocultando nada, pero esta vez no, para ella absolutamente nada tenía sentido. Las actividades de Jaden fueron reveladas a la amiga de Daisy, la cual se llamaba Lizzie, y estuvieron charlando sobre lo que le estaba pasando a su hijo. Es vital tener en cuenta de que Daisy y el padre de Jaden ya no son pareja. Si quieres tener una idea completa, pues sus padres se separaron poco después de que el niño nació. Las relaciones entre ambos se habían deteriorado hasta el punto de que ya no se llevaban bien. Una vez a la semana Jaden pasaba tiempo con su padre. Debido a que esta pareja de esposos terminaron de muy mala manera, Mark se iba alejando lentamente de la familia. Y es que Mark fue el culpable de la separación, haciendo algo que le rompió el corazón a Daisy. Unas semanas antes, Mark había dejado una carta en el buzón de Daisy. Allí le había escrito algunas cosas extremadamente hirientes a Daisy. Continuó diciendo que haría de su vida un infierno y que no podía creer que Daisy hubiera seguido adelante tan rápido con un nuevo novio. Y es que algo que excluimos de la historia mientras se la contaba, Daisy consiguió un nuevo novio a los pasos de las semanas en las que terminó con el esposo, el cual era el papá del niño de la historia. Pero la madre sentía un presentimiento en esa carta. Ella sentía de que el padre tenía algo que ver con lo que miraba el niño todas las noches debajo de su ropa interior. ¿Cómo podría la carta de Mark explicar las acciones de Jaden? Sobre eso Daisy tuvo una idea bastante poco convencional. Sin embargo, no creía que fuera inconcebible que esto pudiera ocurrir. Después de escuchar esto, Lizzie estuvo de acuerdo con ella. Para ella era igual de probable. Una semana Jaden se quedó con su padre y la siguiente se quedó con Daisy. Su padre ha expresado previamente su deseo de causar estragos en la existencia de Daisy y hacerle la vida imposible. Sin duda, este hombre estaba celoso. ¿Qué pasaba si Mark quería utilizar a su hijo para dañarle la vida a su esposa? O mejor dicho, a su ex esposa. Daisy asumió que Mark estaba detrás de la conducta inusual de su hijo y tenía que llegar al pozo de todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Obviamente no fue coincidencia que Jaden comenzara a mirarse los pantalones en el mismo momento todos los días. Debe haber estado sucediendo algo más. Daisy estaba aterrorizada de que Mark fuera a tocarla y que Mark estuviera accediendo a la información personal de Daisy a través de un chip en los pantalones de Jaden. Daisy pensó que era posible que este chip emitiera periódicamente una vibración, tal vez para activarse y además emitir ciertos sensores de ubicación. ¿Qué pasaría si a las 12:13 del día este chip se activaba? Daisy también pensó que ese momento tenía sentido porque actualmente Jaden pasaba todas las tardes con su madre. Daisy no siempre estaba allí a primera hora de la mañana, solo se le exigía que trabajara 4 horas al día. Las mañanas encontraban a Jaden al cuidado de una niñera. Eso continuó hasta el mediodía todos los días. Por ello se eligió la hora 12:13 como momento óptimo para activar el chip. Daisy y su hijo siempre estaban en casa a esa hora. Sin duda Daisy inspeccionó los pantalones de su hijo una vez más. Al no descubrir nada de interés en ellos, habría sido una rareza extrema. La probabilidad de que fuera un chip era altamente probable y esta vez estaría preparada. Y
por suerte su hijo cooperó. Una vez más Daisy se quedó vacía. Para ella absolutamente nada tenía sentido. Esta vez también decidió examinar su pañal en busca de objetos ocultos. Algo tenía que haber que no tuviera que estar ahí en la ropa interior de su hijo. Quizás debajo de su pañal escondiera algo metido en sus orificios. Quizás tenía, la verdad, su padre una mente tan retorcida como para hacer esto. Si no encontraba nada allí, siempre podía revisar los zapatos de Jaden, aunque no creía que hubiera muchas probabilidades de encontrar algo en sus pies. Daisy se comprometió a localizar el chip a pesar de lo grosero de buscar en el pañal de Jaden y de invadir casi que su espacio personal. Desafortunadamente sus esfuerzos estaban fracasando una vez más, y como era de esperar, no encontró ningún chip ni nada en los zapatos de su hijo. El plan que se le ocurrió a Daisy era nuevo. Suponiendo que todo iba bien, esto funcionaría. Daisy estaba segura de que Mark la estaba acechando y observando. A pesar de su incapacidad para localizar este chip, naturalmente había ideado un plan astuto para atrapar a Mark. Ella tomó la decisión de marcar al 911, pero no de esa manera en particular. Lo cronometró para que Mark se enterara exactamente a las 12:13, la hora en la que el niño comenzaba a mirarse su pañal. Mark necesitaba escuchar esto para saber que Daisy estaba tras él. Ella quería que su esposo se volviera frenético. Esperaba que Mark se preocupara de antemano de que la policía lo iba a detener. Su motivación era la venganza, y ahora en ese momento era el momento exacto y los agentes estaban en camino hacia Daisy. Cuando se mencionaba a un niño en el informe, la policía naturalmente siempre tomaba en serio estos casos y se entrometía hasta no averiguar qué era lo que pasaba exactamente o poner un sospechoso tras las rejas. Esto aseguró que Mark no tuviera tiempo de ocultar ninguna evidencia. Se presentaron en ambos lugares. Mientras Daisy anticipaba la llegada de los agentes, este hombre quedó desconcertado. Mark fue arrestado y trasladado a la comisaría sin ningún pero ni pregunta. ¿Por qué era que no sabía nada? ¿Por qué no había podido escuchar a Daisy todavía? Se preguntó en qué lo estaban engañando durante ese viaje hasta la comisaría. Y entonces se dio cuenta, pero no se atrevió a decir una palabra al respecto. Mientras los otros policías visitaban a Daisy, le preguntaron si podían investigar a Jaden. Podrían detectar cualquier chip ya que estaban equipados con un sofisticado detector. Naturalmente Daisy aprobó la visita de los agentes. Incluso Jaden estaba de acuerdo con eso. Lo encontró divertido a pesar de su falta de comprensión. El niño quería que vinieran los policías. Ya saben, los niños quieren ser policías grandes. Los agentes del orden se quedaron con las manos vacías. Daisy estaba decepcionada. Mark habría sabido que Daisy estaba a punto de contactar a la policía si no lo hubiera traído a Jaden hace unos días. Daisy guardaba la ilusión de que la policía podía descubrir algo de su ex esposo mientras lo detenían en la comisaría. Ella buscaba de que a él lo interrogaran hasta sacarle la verdad. Mientras tanto, Mark fue objeto de intensos interrogatorios, y fue cuando descubrieron lo siguiente. Ella estaba atónita porque nada de lo que sospechaba resultó ser cierto. Todos en la sala quedaron desconcertados por la peculiar línea de investigación de la policía. Le preguntaban: ¿hay un chip en los pantalones de tu hijo? ¿Por qué hiciste eso? Tenían curiosidad por saber de dónde sacaron los agentes esa idea. Mark estaba demasiado desconcertado. ¿Cómo era que estos hombres decían esto con tanta firmeza? Descubrieron que el chip y la historia de esta mujer era falsa. Es decir, su ex esposo era libre de volver a casa, y ella, sin entender, veía cómo su hijo todos los días se volvía a revisar el pañal. Ahora la policía no la tenía tan en cuenta porque la empezaron a tildar de loca, y hasta los servicios especiales de los niños estaban advertidos sobre una mamá mala e irresponsable que no estaba cuidando lo suficiente de él. Una vez más, Daisy decidió decirle la verdad a su novio, el cual se llamaba Robert, y le contó de que su primera evaluación sobre el chip había sido equivocada. Hablaron de que ella no confiaba en Mark después de que él escribió esa desagradable carta. Mark a los días llamó a pedirle disculpas a Daisy. Exactamente, su ex esposo de la nada había dado un giro y decidió pedirle perdón, a decirle de que lo que había escrito en esa carta había sido un impulso de rabia y de que la verdad él no quería esto. Hablaron de lo que el niño miraba todos los días debajo de sus pantalones, y el padre también empezó a levantar sospechas. Él decía de que le parecía raro, pero pensó de que era solo un niño jugando. Las sospechas de Mark aumentaron aún más después de que Daisy le informara que su hijo realizaba esto todos los días a la misma hora. Se le había escapado la atención antes, pero al reflexionar se dio cuenta de que sí, el niño siempre tomaba esta forma de comportarse rara. Ambos decidieron llevar a Jaden al médico juntos, por lo que Daisy y Mark hicieron el viaje. La forma en que actuaba Jaden no les estaba sintiendo bien. Quizás el médico tenía alguna idea del origen de tan peculiar conducta. Si no, podrían investigar un poco más en el hospital. Los dos se apresuraron a urgencias y estuvieron hablando con el médico. Él dijo que no podía precisar los orígenes de esta peculiar conducta, pero afortunadamente, a diferencia de lo que Mark había supuesto inicialmente, la edad de Jaden no tuvo nada que ver con esto.
se determinó que Jaden sería examinado por el médico. Comprobó sus tímpanos, su temperatura, hasta su ritmo cardíaco, y al final su evaluación lo llevó a la conclusión de que gozaba de excelente salud. Sin embargo, el origen de sus acciones seguía siendo un misterio. Volvieron a ser las 12:13 de la tarde ese mismo día en casa con Daisy. Jaden mostró su comportamiento errático. El médico insistió en realizar una mirada personal, y si lo hiciera podría tener mayores posibilidades de comprender las acciones de este niño. Al día siguiente, Daisy y Mark visitaron a Jaden. El médico iba a ver al mediodía, a la hora en la que siempre este niño se revisaba los pantalones. A las 12:13 ocurrió algo extraordinario. Incluso con Daisy y Mark presentes y el médico, Jaden se desvió de su comportamiento habitual. No hizo nada. Nadie entendía qué era lo que estaba pasando y el médico buscó respuestas. Jaden no quería hacerlo ahora con todos presentes en la sala. ¿Por qué? El médico programó una visita de seguimiento con Jaden y sus padres en la casa para mirar entonces si en la casa él tenía ese comportamiento. En la casa el médico examinó todo con mucha atención. Después de investigar un poco, sintió que había descubierto la raíz del problema. Esto, sin embargo, no pudo confirmarse hasta que fue a la residencia de Mark. Se requirió que Jaden se presentara y planeaba regresar al mediodía. A Mark le pareció bien. Mark recibió una llamada del médico al mediodía y una vez más el niño se involucró en lo que sea que había hecho en casa. En ese momento el médico estaba casi confiado. Necesitaba comprobar una cosa más antes de sacar conclusiones firmes. Cuando estaba en casa y el reloj dio las 12:13 del mediodía, los padres observaron cómo el médico comenzó a sintonizar la radio que siempre ponían a esa hora, la misma emisora que escuchaban Daisy y Mark, y no podían comprender las motivaciones del médico. Y a las 12:13 los ojos de JD bajaron a sus pantalones. El médico ahora podría decirlo con certeza. Ahora entendía las motivaciones de Daisy. No había necesidad de entrar en pánico. Se dieron cuenta de lo que pasó. Se dieron cuenta de que la emisora estaba transmitiendo una señal, la cual generaba un extraño comportamiento en el niño y hacía de que éste prácticamente quedara hipnotizado cada vez que ponían la emisora. Algo muy igual ocurrió en un episodio de Pokémon que provocó ataques de epilepsia a más de 700 chicos en Japón el 16 de diciembre de 1997, en el cual decenas de miles de chicos japoneses estaban sentados frente a la televisión para ver el capítulo 38 de la serie de anime más popular del país, y de pronto, frente a una escena de apenas 5 segundos, centenares de ellos tuvieron convulsiones y muchos de ellos terminaron en la clínica. Y es que este episodio generó ataques, convulsiones y vómitos. Aquí y allá los médicos que recibían los casos no demoraron en notar que en todos los casos los chicos estaban frente al televisor mirando la misma serie, el mayor éxito de anime de Japón, Pokémon, transmitida en el canal de TV Tokio. Y es que los niños, al ser tan receptivos y enfocar tantas progresiones que hay en el televisor, en los canales, en los programas y además en la música y en lo que se habla, pueden terminar notando cosas que quizás los adultos no, y sean más perceptibles a lo que pase y se afecten. Bueno, querido panda, dime qué te ha parecido el video del día de hoy. Sabes que si fue de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar y suscribirte al canal. Yo soy tu panda de la suerte. ¿Qué te parece lo que pasó a este chico? ¿Crees en las hipnosis? Déjamelo saber. Un beso y hasta la próxima. Chao, chao.